Estamos conformados y conformadas por aficiones, atracciones y gustos determinados, filias. Pero en este capítulo buscaremos puntos de coincidencia en nuestras diferencias para entender el home office. ¿Es una necesidad híbrida o es la sustitución de los modelos arcaicos? Sin filias. Comenzamos. ¿Dónde estabas el 11 de marzo del 2020? Seguramente ya ni te acuerdas que ese día fue miércoles. Ese día el Parlamento ruso reformó la Constitución para permitir a Putin seguir en su cargo hasta el 2036. Ese día, el Atlético de Madrid vencía a Liverpool en los octavos de final de la Champions League. Ese día, Harvey Weinstein era condenado a 23 años de prisión por 2 de los 5 cargos de agresión sexual que enfrentaba. Y ese día, la Organización Mundial de la Salud declaraba de forma oficial la alerta de pandemia por COVID-19, cambiando desde ese momento la forma en que entenderíamos el trabajo convencional. El home office era algo que ya habíamos escuchado solo como "creo que un amigo trabaja así" o "en algún momento tuve una junta de esas". Lo que es una realidad es que desde aquel instante algo cambió. La conectividad y la tecnología tuvieron que dar pasos acelerados en conjunto con la sociedad mundial, principalmente aquellos países que no tenían la estructura para soportar tan abruptamente esta nueva condición de teletrabajo. Hoy, el encierro en casa ha quedado atrás, pero sin duda ha dejado un precedente importante, sobre todo en nuevas generaciones, de cómo debe llevarse a cabo un trabajo, cuántas horas se necesitan para ello y si es necesario o no estar dentro del centro laboral para cumplir con los objetivos. La única constante es el cambio. Hemos pasado de ser nómadas a tener tribus, reinos, colonias, repúblicas y países. En todo ese andar de la humanidad, la fuerza laboral ha ido adaptándose. Desde jornadas extenuantes y condiciones infrahumanas, hasta la simplificación de las tareas y avance conjunto con la tecnología. Hoy estamos ya transitando una nueva etapa llamada home office. Más allá de que aceleró su implementación, es necesario reflexionar si esta modalidad es el siguiente paso en el mundo laboral para alcanzar balances de dignidad humana y productividad medible. Mark Zuckerberg, dueño de Meta, ha señalado que con el home office es posible entrar a un nuevo nivel de realidad aumentada, además de reducir la huella de carbono. Mientras que Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, ha señalado que el home office es moralmente incorrecto, ya que favorece la desigualdad entre trabajadores. Con razón se quieren agarrar a trancazos. Al final del día, las empresas, los gobiernos y cualquier producto está hecho por personas, y la calidad del trabajo dependerá de las condiciones que tenga la plantilla laboral. Para hablar de este tema, nos acompaña Octavio Ramos Figueroa. Él es ingeniero en tecnologías de la información y comunicaciones, además de maestro y doctor en inteligencia artificial por el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Es jefe y docente de la Escuela de Ingenierías en la Universidad de Jalapa. Ha publicado artículos en revistas científicas como la Swarm and Evolutionary Computation y ha sido ponente en congresos como el International Seminar on Computational Intelligence. Actualmente lleva a cabo un proyecto de investigación enfocado al estudio y desarrollo de algoritmos hiperheurísticos con problemas de agrupación. También se une a la conversación Rosario Mora, Rose para los amigos. Ella es psicóloga y maestra en ciencias administrativas. Cuenta con diplomados en proyección y alto desempeño, así como en programación neurolingüística y desarrollo humano. Tiene además la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y está registrada como agente capacitadora ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es fundadora y directora de CIEM, Psicología Empresarial, empresa con 16 años de experiencia en análisis organizacional, asesoría a directivos, recursos humanos, reclutamiento, selección de personal, estudios psicométricos, entre otros. Además, es socia fundadora del MESO, Asociación de Investigadores Mexicanos de Estudios Socioeconómicos e integrante del Comité de Sanas Prácticas en Protección de Datos. Para este capítulo, Octavio y Rose
tendrán una conversación con Héctor y Alma sobre home office, una necesidad híbrida o la sustitución de modelos arcaicos. Octavio Ramos y Rose Mora, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Mi querido Héctor Jonas, pues gracias por estar aquí hoy. En este tema que, pues bueno, ya se viene comentando de un tiempito atrás y a la fecha, lo que es el home office. Y pues bueno, en esta materia que ustedes pues nos comentarán y nos explicarán sus puntos de vista, pues queremos agradecerles su tiempo y queremos agradecerles también los conocimientos que nos van a compartir. Así que cuéntenos. Gracias por la invitación, realmente muy honrada de estar aquí con usted. Igualmente, muchas gracias y pues bueno, vamos a aprovechar este espacio para compartir todo lo que se pueda e interactuar aquí en este momento y que sea un buen espacio para transferir conocimiento, ¿no? Un poco de lo que hemos aprendido durante este tiempo y esta evolución que se ha estado dando durante los últimos años, ¿no? Que ha sido pues una locura, ¿no? Que un boom, sí. Vamos a ver qué nos deja todo esto. Y es que aquí tenemos dos posturas que a mí se me hacen muy interesantes. La postura desde el mundo laboral, desde el medio laboral, porque bueno, experta en tratar con personas, recursos humanos, y la postura del mundo académico, que también tuvo que cambiar. O sea, son dos perspectivas que nos hacen ver esta situación como algo, digamos, desde dos esquinas. ¿Cómo preparo a la gente que va a salir al mundo laboral desde una distancia? Porque ya también se ha visto esto que ha quitado esos, ¿cómo decirlo? Esas limitantes que era el tener que desplazarse. Y ahora, el mundo laboral en el que estamos, donde incluso hay pros y contras según cada empresa para implementar lo que es el home office. En su percepción personal, tú desde el punto de vista académico, tú desde el punto de vista laboral, ¿qué transformación sienten que fue la más grande con esto de la pandemia, del home office? Fíjate que ahorita que te escuchaba diciendo que son dos perspectivas distintas, realmente no son tan distintas como pareciera. ¿Por qué? Porque recursos humanos actualmente, al día de hoy, necesita de la inteligencia artificial para poder ejercer todas las actividades que realizamos en un home office, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia vino a acelerar mucho todo este proceso, porque anteriormente, antes de la pandemia, sabíamos que el tío que trabajaba en una transnacional o el primo que era de una empresa que en la TAM, pues sí, tenía home office, ¿no? Y su trabajo, y aparte lo veíamos así como bicho raro, ¿no? Después de la pandemia, que nos empujaron, literalmente, o sea, yo así lo sentí, de verdad, así como es que, aviéntate, pero ¿qué recursos tengo? O sea, de un día para otro, al menos en lo particular, tuve una junta con mi equipo, me acuerdo muy bien de ese día, y les dije, chicos, tenemos que hacer un cambio totalmente drástico. Nos vamos a casa. No voy a despedir a nadie, no vamos a despedir a nadie, pero necesitamos trabajar en casa. Y este es el plan. Y nos fuimos sin software, cada quien agarró la compu y ya debería investigar qué programas nos podían ayudar a estar interconectados, ¿no? Y pues contratamos el Zoom. Nos vemos obligados a contratar, dice, pero entonces ahí lo que tú dices de un principio, no estamos tan separados. Al menos los recursos humanos necesitamos de una inteligencia artificial para poder ejercer. Muy bien, y yo respecto a la parte educativa, creo que sí fue un punto importante, porque de primera instancia cuando se viene la pandemia, realmente las universidades no estaban preparadas para este cambio. Si bien ya existía la tecnología de hace mucho tiempo, ya había plataformas digitales, educativas, donde podían los maestros subir actividades, tareas, trabajos, realmente no se utilizaban mucho. Había muchos maestros que no tenían esa habilidad. Hay muchos maestros que ya son de edad un poco más avanzada y son las personas a las que más les costó adaptarse. Y literal les costaron lágrimas, O sea que realmente al principio no podían, se estresaban demasiado, era mucho trabajo. Y bueno, afortunadamente ya la evolución a este punto siento que ya es una prueba superada. Y esa es una de las pocas cosas positivas que dejó la pandemia, ¿no?
realmente el mundo sí se tuvo que dar un pasito más. O sea, fue como que no podías ya, si bien ahí estaba la tecnología y antes la usabas si querías o no querías, ahora era o la usas, si no te quedas sin trabajo, no vas a poder estar interconectado con las demás personas, no vas a poder comunicarte. Entonces eso fue una de las pocas cosas que yo siempre he visto como que bueno, sí es cierto que nos ayudó en esa parte, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que sí fue eso, ¿no? Y sí aprovechar todas las tecnologías que otra vez ya existían, porque hay un montón de cosas que se usan ya actualmente y que antes no se aprovechaban. Y afortunadamente ya pues nos hizo que ya no había de otra forma, no tenemos que usarlas. Y esa por la parte académica, ¿no? Por parte de los docentes y por parte de los trabajadores, ¿no? Pero también la adaptación de lo que fue el alumnado y sí, precisamente el alumnado, ¿no? Y los trabajadores que tuvieron que adaptarse a todo ese cambio, pues sí también fue bastante fuerte, ¿no? Porque yo recuerdo que a mí me tocó el último semestre de mi carrera pasarlo en línea, ¿no? Entonces sí fue como de... porque igual teníamos la plataforma digital para subir las tareas, pero pues rara vez la ocupábamos, ¿no? Y ya tenerla que usar de a fuerza y tenerla que el examen en línea y que esto y que el tiempo y que, o sea... Y más aparte pues las distracciones de afuera, ¿no? Fue un cambio muy, muy fuerte. Pero en ese sentido, ¿ustedes consideran que se pueden alcanzar las mismas metas en el trabajo que con el otro modelo? Sí, mira, a nivel organizacional estamos teniendo como apenas esa transición que, vuelvo a repetir, nos empujaron y fuimos obligados ampliamente a cambiar el chip. Sí, antes lo veíamos muy lejos, ahorita ya es muy común que alguien diga, yo trabajo home office. De hecho, nosotros trabajamos en home office. Entonces, generamos estrategias cada empresa dependiendo del giro, porque no para todos los giros aplican home office. Eso sí me gustaría comentarlo, porque hay empresas que son de servicio y ya no podemos ir una cámara en vez de una atención al público así directa, ¿no? Todavía tenemos ese tipo de público que necesita esa interacción, ¿no? Pero ahorita esta parte o el tema del home office ya a nivel organizacional ya no ni se escucha raro, ya es bien aceptado. Obviamente las generaciones influyen mucho, como lo dijo Octavio. Sí hubo un cambio para la generación de los baby boomers, ¿no? Que tenemos bueno, no tenemos, yo no soy yo soy chaburruca, generaciones. No, pero los anteriores a mi generación sí fue como de que, oye, pero ¿cómo voy a dar un curso enfrente de una cámara? Yo necesito hablar, tocar a la gente, ¿no? Pues de modo, le decía yo a mis capacitadores, pues es lo que hay, ¿no? No podemos dar un curso presencial ahorita, ¿no? Y aparte que decía, la promesa de la pandemia era estar encerrados nada más 40 días. Y resulta que nos encerraron muchísimo, un par de años. En esa transición nos fuimos adaptando todas las generaciones. Reconozco que los millennials, la generación Z, sí tienen más habilidades en cuestión de tecnología, pero estamos hablando de un tema también de plasticidad cerebral. Los baby boomers están más cristalizados en esos temas y además cuando ellos nacieron no había tecnología. Claro, sí. La generación X, que es mi generación, nacimos en esa nacimiento de la tecnología. Entonces nosotros estamos como en medio, en un antes y en un después de la tecnología. El tema que es cómo agarramos la tecnología para ejercer nuestro trabajo todavía está en ese desarrollo, pero ya no es raro, ya es algo más común, ya es algo más normal, ya lo agarramos como más natural. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que pues fueron muchos cambios y siento que independientemente de que toda esta revolución que se hizo a partir de la pandemia, además ahorita que ya terminó la pandemia en estos últimos meses ha habido otra revolución nuevamente, pero ahora sí por la IA, ¿no? De que todo lo que está pasando y que son varios sectores los que ya se han estado
como sacudiendo un poco porque realmente está teniendo un impacto que dependiendo de tu posición puede ser positivo o negativo, ¿no? Ya lo vemos ahorita con el caso de los paros que hay en Nueva York, ¿no? De los actores, los directores, que en ese caso que se está usando inteligencia artificial ya sea para sustituir a una persona o para crear los guiones. Entonces, pues sí, estamos en un punto importante donde se tienen que tomar decisiones apropiadas, correctas y lo más rápido posible porque se tiene que determinar bien cómo se tiene que manejar todo esto porque a este punto todavía nadie sabe qué está bien, qué está mal, cómo hacerlo. Por ejemplo, se generan imágenes con muchas aplicaciones que existen, ¿no? Sí es cierto que son en principio nuevas, son generadas con la IA, pero se está basando en otras imágenes de alguna manera, no es como que surgieron así por obra de magia, ¿no? Entonces, ¿y cómo se le da crédito a la persona que hizo las imágenes inicialmente? Lo mismo que pasa con los guiones, ¿no? Se crean nuevos guiones y en qué se basó, de dónde sacó esas líneas, esa guía para generarlo. Entonces va a faltar todavía como que ese pasito de indicar cómo debemos controlar todo esto para que se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Pero pues bueno, estamos en el camino y esperemos que todo se solucione lo más pronto posible. Dicen que cada cierto tiempo hay un boom tecnológico. O sea, algo que cambia el paradigma. Yo siento que el boom que ya nos tocó a nosotros en el anterior fue el boom del internet. Nos está tocando ver otro boom, que es el boom de las inteligencias artificiales. Y yo hago mucho paralelismo porque soy muy friki con Star Wars. Ahorita en la serie del Mandaloriano plantearon una situación muy curiosa. En un episodio llegan a un planeta donde todas las actividades de trabajo las hacen los droides. La gente no se tiene que dedicar más que a lo que ellos quieran. Ocio, entretenimiento, hacer ejercicio, lo que ellos les plazca. Incluso en ese planeta el concepto del dinero no es necesario porque no hay una necesidad del humano de hacerlo porque los recursos están. El punto es que marcan una crisis cuando todo eso empieza a fallar. Ahí no lo ponen tan catastrófico, lo resuelven en 2-3, pero a mí se me hizo muy paralelo a esto. Yo tengo mucha gente cercana que está muy en contra de las inteligencias artificiales por la típica frase de van a quitar trabajos. Y es algo que también, a ciencia cierta, a mí de algún punto me preocupa. Pero también viene el otro lado. A lo largo de la historia, muchos trabajos ya no existen. O sea, eso es real. Es como si yo me negara a usar mi teléfono porque le quito el trabajo a un cartero. Hay cosas y herramientas que nos pueden facilitar y se crean nuevas necesidades para entenderlo. Justamente para esto, esta semana por primera vez en mi vida me metí a checar ChatGPT. Era como que no me voy. Sí. Y entenderlo me hizo razonar algo. Aunque facilita muchas cosas, hay que aprender cómo usarlo para que funcione como quieres. Porque de primera instancia es como cualquier otra herramienta. No sirve sola. Claro. Yo tengo un modo de hacerlas. Quiero que las haga a su modo. Tengo que dedicarle tiempo a enseñarle cómo para eficientar ciertas cosas. Si no le enseño, si no sé cómo enseñarle, no va a hacer nada. Y lo va a hacer... O sea, lo que llamamos estándar, ¿no? Entonces, siento que esto se mezcló con la necesidad ahorita en el mundo saturado humano de empezar a tener más tiempo para nosotros. Y curiosamente solo lo digo precisamente con la pandemia, con el home office. Al poder quitarnos cosas como el traslado, poder quitarnos cosas de algún punto como los tiempos muertos, pudimos tener más tiempo para nosotros. Y creo que eso generó una necesidad. No sé cómo ustedes lo ven. Yo siento que... No, una adaptación, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso de adaptación? O sea, ¿cómo fue el proceso de adaptación para ustedes? ¿Y cómo sienten que fue el proceso de adaptación? ¿Qué se necesitó para hacer todo eso? Yo, por ejemplo, ahí tengo un punto importante que también tiene que tratarse rápidamente y viendo como cuál es la mejor opción. El uso de ChatGPT. Por ejemplo, la educación, ¿no? Que muchas veces ya los alumnos nada más pueden ir, dime, no sé, la historia de México, ya te lo va a hacer. Bueno, está bien. Hay situaciones donde lo que te arroja, pues suena relativamente bien, pero hay veces que no tiene nada que ver.
Entonces, ese es un conflicto muy importante porque ya muchos alumnos llegan, incluso para sus tesis, usan esa herramienta o para cualquier situación, ¿no? Porque te hace programas, te hace resúmenes, te hace un sinfín de cosas. Y como bien lo mencionas, está bien si lo usas de forma apropiada, es decir, para que haga las cosas más rápido, para que puedas hacer más cosas. Pero tenemos que diseñar como que algunas estrategias que deberíamos de utilizar para aprovecharlo de forma correcta, ¿no? De estar seguros de que lo que estás haciendo está bien. Por ejemplo, yo acabo de, a la parte que me dedico a la educación, también soy investigador. Acabo de enviar un artículo a una revista internacional que es de las más importantes del área de que yo me dedico, que es Cómputo Evolutivo. Y una vez que sometí el artículo me sorprendió porque eso fue hace 15 días, me salió un aviso que decía: recuerda que en caso de que estés utilizando inteligencia artificial dentro de tu artículo, tienes que indicarlo con esta frase indicando cuál es la herramienta que utilizaste y que estás seguro y verificaste que lo que hiciste e incluiste con IA es correcto. Y ese es un punto importante porque no todo lo que hacen estas IAs es correcto, ¿no? Entonces, bueno, nada más para dejar como ese punto claro y que tengan cuidado siempre que usan ese tipo de herramientas porque no hay que confiarnos de la información que nos arroja. Sí, una de las cosas que también la inteligencia artificial nos demanda a nivel de empresa de colaboradores es la educación. Tenemos que educarnos sobre qué transmitirle a alguien. Esto es una gran herramienta. Le tenemos que dar los datos correctos para que pueda apoyarnos, porque si no podemos hacer nada. Yo te puedo comentar que ahorita lo último en recursos humanos es que tenemos un tipo de inteligencia artificial en donde el gerente ya no necesita estar físicamente ahí en la empresa. Ya puede generar un avatar y puede hablar con todos sus colaboradores. Y a través de la inteligencia artificial también lo que puede hacer es hacer como un tipo de capacitación y decir ante la cámara y decir un ejemplo, ¿no? En negativo. Ustedes dos han estado platicando mucho, no han alcanzado los objetivos y por eso mismo nos tienen que dar de baja. Entonces hay unos avatars que están del otro lado y le contestan de acuerdo a lo que él me dijo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas que puede tener un colaborador ante esas palabras? Entonces, uno como gerente lo que hace o como directivo es tomar nota de a qué situaciones te puedes enfrentar cuando haces una llamada de atención así. Sí, y y volviendo un poco al tema del home office, en ese sentido, ¿creen que aumentan las tareas o disminuyen con esta implementación del home office? Porque en esa parte, o sea, podría como que solventar unas cosas, pero tendríamos que estar poniendo atención en otras. O sea, ¿cómo se compensa eso? ¿Cómo hay ese equilibrio? Yo creo que las tareas en sí del trabajo no aumentan, son las mismas. Simplemente que te obligan a generar otras estrategias para ejecutarlas, como el uso de la tecnología, ¿no? Uso de programas, softwares que tienes que descargar. Todo eso es un cambio. Entonces, a lo mejor en el momento de la transición y de la adaptación, pues sí te implica un poco más de trabajo. Y de manera personal, yo pienso que el home office no es para todos. Yo lo pienso. Ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque obedecemos a personalidades. Yo soy psicóloga también, y tengo una maestría en ciencias administrativas. Entonces compagino las dos y el equilibrio. A veces me voy a la parte psicológica, a veces a la parte más de números. Pero yo sí observo que el home office no es para todo porque depende mucho de la personalidad. Hay gente que necesita el contacto, ese calor humano, ese contacto visual, incluso la parte kinestésica, ¿no? Para aprender a nivel escolar y en home office, pues para producir. Entonces, no se encuentra, no se, como vulgarmente se dice, no se halla en la casa, ¿no? Está como desesperado. Y hay otras personas que les vino de maravilla. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque son más analíticas, más introvertidas,
que se sienten cómodas trabajando con una máquina todo el tiempo. Entonces, yo pienso que no es para todos. Sí, estoy de acuerdo también en eso de que no es para todos. Habrá personas que se distraen fácilmente, que se meten en redes sociales, o a lo mejor con su misma familia, que en lugar de poder dedicar el tiempo necesario para cumplir las tareas, pues lo usan en otra forma, ¿no? Entonces habrá que determinar bien si uno tiene las capacidades de poder cumplir con todas las tareas que se asignan o no. Ya dependerá de cada persona. Y regresando un poquito a esto de cómo la IA puede afectar a los trabajos, creo que un punto importante ahorita es que primero es un punto personal, ¿no? Ya cada quien va a determinar cómo lo toma, pero yo creo que en este punto sí va a ser importante que las personas comiencen a utilizarlas, a aprender cada una de esas herramientas, o al menos las que puedan ser útiles para su trabajo, porque va a llegar un punto en el que va a ser necesario que ya, así como ahorita es Excel, Word y estas herramientas que ya son en general, ¿no? Va a llegar un punto donde estas herramientas también van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque como mencionaba antes, te ayudan a hacer las cosas más rápido. Las empresas creo que quieren eso, ¿no? Producir más, generar más. Entonces creo que sí es un punto donde tenemos que tratar de aprovechar e identificar, bueno, en mi área, ¿qué se puede utilizar? Porque sí puede ser que vaya a reemplazar estos trabajos, pero como bien decían, también van a surgir otros. Entonces estar preparados para ese punto y no quedarnos fuera, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. A mí porque ahorita que decía que como que no es para todos, no inventé. A mí cómo me costó trabajo. Yo necesito tener contacto físico. O sea, a mí el hecho de estar tomando clases en línea se me dificulta muchísimo, porque para empezar, estás acostado, ¿no? Y se levantas. Y ya como que medio le piensas si te bañas o no te bañas, ¿no? O cosas así como que que parecieran simples, pero que de alguna otra forma la parte de la rutina pues te activa y te motiva a estar, a hacer, ¿no? Y a mí también, por ejemplo, soy muy auditiva. Entonces pasaba el que la mosca y y que pasaba el de la basura y que ya me distraje y que pues, todo, ¿no? Entonces como que todas esas condiciones se tuvieron que adaptar todas las personas, ¿no? Que empezamos a ocupar este tipo de plataformas para trabajo, para estudio, para lo que sea. Nos tuvimos que adaptar bastante, ¿no? O sea, crear nuestro propio espacio, dignificarlo de alguna otra forma, porque sigue siendo trabajo, sigue siendo estudio, ¿no? Entonces el adaptarse para personas como yo que tenemos que estar ahí, o que de repente, por ejemplo, en la oficina me levanto y voy y molesto a mi compañero o así, o sea, en buen sentido, ¿no? Pero o sea, esos temas, pues yo creo que sí a bastantes nos tuvieron que haber afectado un poco. A mí en lo personal hubo un cambio. Hay cosas que yo hacía en home office. Fui director de redes sociales de Grupo Oliva Radio. Originalmente cuando planteé el proyecto iba a oficina. Pero llegó un punto al primer año que me di cuenta que era inútil ir a hacer horas nalga. Principalmente porque en mi caso, yo tenía el equipo, la empresa no. El equipo de trabajo, y dije, usted, llevo mis cosas a riesgo, mejor me quedo en casa y lo hago acá. Y sí, los resultados fueron a mayor. Pero hay un punto que yo vi cuando pasaron todo de manera obligatoria. No todos tienen las herramientas en sus casas. O sea, es la primera complicación. Muchas empresas dudaron en confiarles los equipos a las personas por miles de razones. Cada quien tuviera su rollo, ¿no? Y en algunos espacios no es tan factible. Es cierto. Uno cuando vive, por ejemplo, entorno familiar, es más complicado porque están distractores frecuentes. Entonces tú priorizas una oficina porque ahí toda la gente está centrada. Sí, un chismecito de acaso, pero vamos a hacer la chamba. Era mucho el chiste que decían, pero era muy cierto el de, mamá, estoy trabajando. Sí, pero me vas por la coca. Vas y También había gente que no captaba que no estábamos descansando en casa. Entonces, esos entornos cambian mucho la perspectiva. Ya no solo la actitud de cada quien, ya no solo la personalidad de cada quien, sino el entorno que te permite hacer las cosas.
Otras personas realmente su home office no era home office. Era me voy a un café donde no tengo que estar en mi entorno de casa para trabajar. Y se hacían estas oficinas improvisadas donde varios trabajadores, varias empresas estaban trabajando en algún punto en común. Y se daban algunos tips porque en sus entornos no podían hacerlo. Y se magnificó. Yo me acuerdo que cuando menos aquí en Jalapa, me tocó, yo iba a un café en los que sí antes de pandemia se podía, y no había tanta gente trabajando. Ahora sí veo gente con laptops, ahora sí veo gente en ese punto, porque se quedaron en su sistema de home office, pero no en su casa. Aparte del pago de internet, el pago de otros recursos, que si bien se pidió que el patrón lo absorbiera, es una realidad que no todas las empresas quisieron hacer ese gasto extra. Y por un café de 20 pesos que tengas internet todo el rato, pues ya acomodabas tu horario. Siento que es mucho ese entorno, mucho ese entorno. Se generan muchos cambios con todo esto, no nada más que en el desarrollo de software, la inteligencia artificial. También, por ejemplo, ahorita el 8 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Federación la norma 037, que habla precisamente de las condiciones de seguridad y salud de todo trabajador en home office. A partir de la publicación en la Gaceta Oficial se tienen 6 meses para ejecutarla, y en lo que la Secretaría del Trabajo debe de evaluar en cada entorno laboral. Entonces, son condiciones de que tenga verdaderamente un espacio, o sea, que no esté en la sala, que esté incómodo, ¿no? Que tenga verdaderamente un espacio digno, ¿sí? Que tenga una buena conexión de internet, ¿sí? Y que tenga el equipo proporcionado por la empresa. Pues, como bien dices, pues volvemos al accidente de la pandemia, así como a todos los colaboradores les agarró de sorpresa, también a muchos patrones, muchos empresarios. Sí, un respaldo para poder decir, bueno, sí, váyanse todos a su casa y a todos les compro. Y a todos les hago su oficinita. A todos les hago sus oficinitas. Y lo que dices también es bien cierto, porque, por ejemplo, en el tema de las mamás. Las mamás, cuando nos encierran a todos, pues también encerraban a los chiquitos. Y había departamentos de 3x3, donde ahí vivía toda la familia. ¿Y cómo le hacías trabajando, llamando en llamada, con el niño llorando, ¿no? Desesperado, porque no fue fácil para nadie, ¿no? Entonces, generamos también un estrés laboral por el home office en su momento. Ya ahorita se han ido relajando las cosas y ahorita las empresas somos alrededor de 13 a 15 millones a nivel nacional que trabajamos en home office o en un sistema híbrido. Es decir, que estamos en casa, pero también una vez al mes, a la semana, nos vamos a una oficina, porque también es importante no perder ese contacto. Esa conexión, sí. Todavía no. El típico, es más, no lo de sistemas. Cuando lo contrataron, ni lo conozco. Justamente contestaste una pregunta que íbamos a hacer, si México tenía las condiciones. Yo creo que esta regulación es como que ese paso, ¿ah? Sí. Se entiende que hay todavía bastante trabajo, porque de publicación a total implementación sabemos, o sea, hay cosas que llevan años estipuladas y todavía hay empresas como que están viendo hacia el techo. Sí. Y dicen, no, yo no vine. Pero bueno, lo importante es que ya está publicado y que ya hay un respaldo cerca de la Secretaría del Trabajo para decirle a los empresarios, oiga, hay que hacer esto. Sí, y es un primer paso porque, como en todo, se tienen que ir adaptando porque si no, alarga consecuencias. Ya sea porque el empleado reportó, porque sí sucede, o ya sea porque las necesidades de la empresa se tienen que adaptar en este punto. Aquí la parte, tú tocas lo de la flexibilidad. Yo me quiero ir hablando de flexibilidad. ¿Creen que se va a adaptar también una nueva realidad en cuestión de economía, salarios, percepciones? ¿Cómo ven eso? Pues yo creo que sí debería adaptarse, ¿no? Porque, como bien mencionaban hace un momento, ya mucho de los recursos
los provee el mismo empleado, ¿no? O sea, las empresas ya cuando se va la gente a home office, pues ya dejan de pagar que si luz, que el estacionamiento, agua y papelería y un montón de cosas, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué no redituarle al empleado que a lo mejor tiene que adecuar su casa de cierta forma o manejar las situaciones de diferentes maneras para que pueda funcionar todo? Entonces, viéndolo desde ese punto, creo que debería de haber por ahí algún cambio. No sé qué opinan los demás. Yo creo que es un tema macro, porque se tienen que ver también todas las condiciones sociales, políticas del país, ¿no? En la cuestión de ajustar un salario por ser home office, sí debemos nosotros como empresarios proveer a nuestros colaboradores de todo el equipo. Sería hacer el esfuerzo. Eso sí o sí, sí. Sí o sí. Y en dado caso que no tuviera todos los elementos para dárselo, aportarlo como comodato. Es decir, te voy a dar una parte proporcional como si me aventaras tu lap, ¿no? O tu equipo. Eso es lo que actualmente, o lo deseable de muchas empresas, pero sí es cierto, no todos lo hacen. A mí me llamó mucho la atención porque una vez a mí me pasó que a mí se metieron a robar mi departamento. Se robaron mi equipo. Y la estación me pidió como director de redes sociales, no, produce. Digo, no puedo. No, pero es que has llegado a este avance. No puedo. No tengo equipo. Pues consíguelo. No tengo dinero. Y los presioné hasta que ellos tuvieron que hacerlo porque, oye, llevas tanto tiempo sin hacer eso. No tengo recursos. Pero es que no te lo vamos a pagar. No, me lo tienes que pagar. Todavía estamos hablando antes de pandemia. Porque yo estoy llegando y checando. O sea, yo estoy aquí. No tengo que hacer porque no tengo con qué trabajar. Y yo en mi rollo más juvenil digo, imagínate que le decía a mi jefe, porque tuvimos una cercanía antes de eso. Imagínate que yo te reporte porque me estás descontando por no tener equipo que no me proporcionas. O sea, es como si estoy en una carpintería y no hay madera. No me puedes exigir que yo compre la madera. Tuvieron que comprar equipo. Tuvieron que hacer adecuaciones. Pero esa situación se vio más reflejada en pandemia. Muchos empezaron con el internet de su casa. Muchos no conocían lo que es conexión paralela. Que puedas subir archivos a la misma velocidad que bajarlos. Y era un rollo de, se me cayó el internet. Jefe, faltan 3 horas para que le pueda... Ya estoy mandando el archivo, faltan 3 horas para que le llegue. Y pues creo que todos nos espantamos con ese punto. Conocer cosas que no sabíamos que pasaban. O sea, yo estoy bien chido viendo mi película. Digo, pero mi papá ya no está pudiendo bajar lo que necesita hacer. O sea, O subir el archivo. exacto, o sea. Me fue la luz. La luz, esa es otra tema también. Por eso te decía que es un tema macro. Un cambio tiene que empujar otros cambios. A nivel país también necesitamos inversión en investigación. ¿No, doctor? Investigación, más tecnologías de información. Y inversión en la educación. Estaba viendo hace poquito precisamente de tecnología, ya hablando un poquito más de avance de tecnología y en trabajo del agricultor. Estaba viendo que ya ahorita los tractores que utilizan ya tienen como un rayo láser que detecta la calidad de la tierra y si les hace falta más nutrientes, le avientan un rayo ultravioleta y le aceleran. O sea, una cuestión de tecnología, aparte que no está comandado, no está conducido por nadie, ¿no? Es autónomo totalmente, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿nuestros agricultores tendrán la capacidad para operar un tipo de tracto así? Siento que depende de las zonas y voy precisamente como esta parte de el trabajador versus la tecnología y en este caso la inteligencia artificial. Tú lo dijiste, lo estamos viviendo en Hollywood. Tanto que se tuvo que hacer una legislación que prohíbe que un trabajo generado por inteligencia artificial se pueda registrar por derechos de autor. O sea, un punto que trabó una idea que los estudios ya tenían para avanzar sin tanta intervención humana. Pero eso lo estamos viendo en un área creativa. ¿Cómo lo vemos en otras áreas? O sea, producción, sistematización,
respuestas para que ahora sí, atención al cliente. O sea, aquí se viene convirtiendo en una oportunidad para generar vacantes o se viene convirtiendo en una amenaza, ¿no? O sea, este avance tecnológico. ¿Ustedes cómo lo tomarían? Yo siempre he pensado que así como la tecnología que siempre se ha ido desarrollando, las personas especializadas pueden usarla para el bien o para el mal, ¿no? O sea, cualquier cosa se puede usar de forma positiva o negativa. Lo que nos podamos imaginar, un martillo puede ser para poner un clavo o para pegar en la cabeza a alguien, ahí queda, ¿no? Y así como ese ejemplo tan sencillo, igual cualquier tecnología se puede usar de forma positiva o negativa. Entonces, justo por eso mencionaba hace un momento lo importante que es en este punto comenzar a regular todo esto, ¿no? Porque sí hay veces que, por ejemplo, las personas que eran las productoras lo veían a su beneficio y para ellos estaba perfecto, iba a ser lo mejor del mundo. Pero para las demás personas, los guionistas, los actores, era un gran problema, ¿no? Entonces, pues creo que ese va a ser como que aquí el punto clave de que se apresuren, que lo regulen, que lo hagan de forma correcta. Y a mí realmente es algo que me preocupa de cierta forma porque, por ejemplo, con el internet, ¿cuánto tiempo no pasó aquí en México para que regularan, por ejemplo, ahorita con la ley Olimpia, ¿no? Que tiene muy poco. ¿Desde cuánto surgió el internet y hasta cuándo empezaron a regularlo? Imagínense lo que va a pasar con la IA. Siento que aparte van saliendo cosas nuevas en cada momento, entonces también entiendo que es un poquito complicado regularlo porque va cambiando todo. Pero es algo que siento que de todas formas se tiene que comenzar a hacer algo, ¿no? Es algo que sí me tiene un poco en la cabeza y... Y aquí va un detalle, y es el que siempre notamos. Quienes lo regulan realmente saben cómo funciona. Sí. Establecer esos parámetros éticos en la IA va a estar, o sea, bastante fuerte, sí. Porque incluso hace poco, una actriz, habían subido fotos de ella hechas por la IA, ¿no? Desnuda, ¿no? Cuando ella nunca hizo esas fotografías y dices, oye, ¿cómo estás exponiendo mi imagen, ¿no? De esta manera, para generar seguidores, Entonces, a todo esto nos vamos exponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ir regulando éticamente este proceso? Va a estar medio complejo. Pues tan solo el concepto de las figuras de inteligencia artificial, que primero fueron los VTubers, que había una persona atrás, y ahora ya no es una persona atrás, es una IA que aprendió a contestar con un simulador de voz. O como la cantante, ¿no? Acaba de salir una cantante que ya está hecha totalmente por IA, ¿no? Ajá, sí, que obviamente tomó tonos de voz de diferentes artistas, ¿no? Y estilos de música, pero genera su propia música, tiene su propia voz, o sea, todo eso está muy loco. Pues yo creo que ante la efervescencia y el crecimiento tan rápido de la inteligencia artificial, porque así debe ser y en todos los sectores, volvemos al lado humano. La importancia del humano como tal, de las capacidades, de las competencias que puede tener cada uno. Porque bien es cierto, hay un crecimiento exponencial y que nos sirve, tomándolo del lado positivo, que acelera mucho los procesos. Desde mi punto de vista también estamos viviendo en la mejor época nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todo al alcance, todo. Anteriormente, hace 20 años, tú querías hablar con alguien de Europa y vaya, o sea, costaba un montón, ¿no? Ahorita tú te puedes comunicar con tu escritor preferido, con tu artista, el que más admira, le puedes mandar un mensaje por Insta, por Facebook, por cualquier plataforma y ya está, él si te quiere contestar o no, pero ya ahorita tienes ese acercamiento, ¿no? Es el mundo a un clic, pero también ese movimiento del clic y tener todo al alcance ha generado a nivel personal también una ansiedad social en que todo tiene que ser rápido, urgente, y si no me contestas el mensajito en 2 minutos, ya hubo problema, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que empezar a regular, pero no a nivel de leyes ni de normas, sino a nivel aquí intelectual. Y ese es un punto importante porque incluso, y digo un comentario random, pero por ejemplo los niños de hoy en día ya no saben lo que son los comerciales, ¿no? O sea,
Ya si pagas YouTube Premium, no, o sea, ya estás como que pues ni anuncios te salen, ¿no? Pero si no, pues nada más esperas el 5, 4, 3 y quitas el anuncio. Y ya no están acostumbrados a nada. Tolerancia a sí, bastante. Y de todos, honestamente de todos. Más bien yo siento que no entienden y se tuvo que hacer diferente. Porque los comerciales están. Pero ahora son parte del contenido. Ya no es una pausa y precisamente por eso, por la falta de paciencia. El espectro de atención de la gente es de 90 segundos. Sí. De 90 segundos y de ese punto tienes que hacer una ruptura de patrón. Tanto así que hasta la música tuvo que cambiar. ¿Qué hacen? Te ponen a dar el coro primero para que los primeros 30 segundos sean los que te capten. Y antes eran las introducciones musicales de tanto tiempo. Los programas de televisión también. El cliffhanger ya no va en medio. Va al inicio, porque si no, ya perdiste la audiencia. Entonces, creo que ese cambio también viene con cómo vamos a trabajar las cosas. ¿Qué nos presenta atención? ¿Qué nos requiere? Principalmente a la hora también de decir cómo voy a hacer yo un proyecto. ¿Qué voy a darle a este proyecto? ¿Qué herramientas sé usar y cuáles tengo que aprender a usar? Y en este mundo donde incluso las inteligencias artificiales empiezan a crecer, donde tenemos contacto con todos, creo que los autodidactas están siendo el punto exacto de inflexión. ¿Qué creen que haga un cambio entre hoy y 5 años al fin? Pues yo sigo con esa misma idea, ¿no? De que pues regular, sí, todo esto que se haga de manera apropiada. Y ahorita que mencionaban por acá de que también nosotros como humanos ir identificando cómo va cambiando todo y cómo nos vamos adaptando y tenemos que evolucionar de cierta forma, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, el mundo se está moviendo, estamos dando un pasito. Si bien a lo mejor no es una revolución industrial, quién sabe si lo llegue a hacer con esta... Es una revolución tecnológica, ¿no? Sí, definitivamente sí lo es. Sí. Y de nuevo, se supone que una revolución es que se está moviendo todo el mundo porque está cambiando todo y la verdad es que yo siento que eso está pasando. No sé si es tanto como lo hizo con el internet, pero de que está pasando, ¿no? Entonces, pues sí, y lo que dicen, no, te tienes que subir al tren porque si no te subes te vas a quedar porque todo se está moviendo y todos nos estamos yendo. Entonces, sí va a ser importante, como mencionaba también hace un momento, que si tienes a la mano una herramienta y crees que pueda ser útil o que ves que tus compañeros y que son tus colegas la están utilizando, pues tú también tienes que subirte y aprenderla porque si no te vas a quedar atrás y vas a ser obsoleto y ya no vas a poder participar en los proyectos, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante ahorita, que no tenerle miedo porque muchos profes, la IA, ay no, guácala, eso no lo quiero, o qué miedo, nos van a gobernar, nos van a dominar. Pero en este punto, o sea, estamos muy lejos de que pase eso si llega a pasar, ¿no? De que la singularidad y todo esto. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? Que no tenerle miedo, aprovechar, intentar aprender. Hay muchas opciones, muchos lugares donde puedes aprender. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Si alguien me preguntara, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender todo lo que puedas, úsalo a beneficio, busca las maneras más apropiadas de utilizarla, porque aparte es muy fácil utilizarlas, ese es el punto. Pero aquí también otra cosa a considerar es aprender a usarlas de forma apropiada, que es lo que comentábamos, ¿no? Que no todo lo que te arrojan esas sillas es como correcto, tiene validez, ¿no? De que se sacó y si tú vas a verificar la bibliografía, sí es verdad, todo lo que dices es correcto. O sea, puede haber cosas que sí, puede haber cosas que no. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Sí. Yo creo que en 5 años vamos a estar mejor que ahora. En cuestiones tecnológicas, en cuestiones de inteligencia artificial, vamos a tener mayores posibilidades, más tecnología que nos va a permitir eficientar nuestros trabajos. Yo no estoy de acuerdo que la tecnología o la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos, no. Lo que los colaboradores van a tener que hacer es educarse, como dijo el doctor. Hay que educarnos. Ahorita, anteriormente era el Excel, el Microsoft Office como requisito, ¿no? Ahorita ya son ciertos programas que a nivel home office necesitas por lo menos dominar, por ejemplo, en Zoom o Microsoft Teams, ¿no? Son programas que te permiten de base la comunicación con tu compañero o con tu jefe a nivel de pantalla, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ya mi invitación real hacia esta parte del home office y de las tareas que se vienen en un futuro es capacitarnos en tecnología, en inteligencia artificial, porque si no nos quedamos rezagados totalmente. Como aquel que no quiso aprender a usar una computadora, pues ahorita hasta los teléfonos son una computadora. Claro. Sí, y ocupamos la IA más de lo que nos imaginamos, ¿no? Realmente muchos adultos mayores o muchas personas que como que se niegan todavía un poco de ese uso, dices, oye, pues tienes un teléfono, ¿no? O sea, ya a partir de ahí, ¿no? O sea, como que no estamos, todavía algunas personas como que no están tan conscientes de que ya hay mucho de lo que apenas se está hablando, ¿no? Y la ventaja es que la inteligencia artificial es hecha por humanos y no perdemos ese toque de hacerlo fácil, de hacerlo accesible, de ponernos esa empatización que tenemos con el usuario de esa tecnología, pues para hacerle la vida más fácil, que ese es el objetivo de la inteligencia artificial. Yo creo que lo vemos más sorprendente porque ya está a nivel piso. Porque, o sea, si nos vamos a ser específicos, muchas empresas han usado inteligencia artificial ya durante tiempo. Es la primera vez que el usuario puede acceder a la tecnología. O sea, Google, ¿cómo crean nuestros perfiles de publicidad? Facebook, la red neuronal de YouTube para recomendarte videos. Los algoritmos. Sí, sí es una... Algunas tareas van a ser reemplazadas por otras. ¿Cuál creen que sea el primer sector que se vea? Bueno, hay uno que ya estamos viendo, pero aparte del mundo del cine, ¿cuál creen que sea el primer sector que se vea renovado, cambiado por esto? Pues algo que se usa mucho ahorita son los chatbots, ¿no? Que ya todo te contestan, los asistentes ya pasaron a otro mundo, ya son chatbots en todas las empresas, tú hablas y ya no te contesta una persona, ya es un robotcito que tienen ahí, te resuelve, no sé, de problemas con internet, indicas que tienes y te resuelve solito, ya no tiene que entrar ni una persona a hacer nada, ¿no? O a nivel de mensaje ya están también automatizados. Ese es una, el que mencionaban ahorita, ¿no? En la parte de la agricultura, como ya hay tecnología como los tractores, también para detectar con drones si hay plagas, ya hay varias opciones sobre esa parte. Y justo platicando con un doctor me decía que aquí en Veracruz no se está aprovechando aún eso, pero en otras partes de México ya se está usando varias cosas de IA para, más que de IA, de tecnología, ¿no? O sea, como esto de estar verificando lo del suelo, cómo está para nutrirlo, ver cómo están las plantas creciendo, si hay alguna plaguita o algo, ¿no? Para resolverlo. Y sí hay un montón de cosas que se están haciendo ya en diferentes sectores. Realmente sí hay muchos trabajos que, como bien decimos, sí pueden ser reemplazadas a las personas. Eso es un hecho, eso sí. Porque muchas veces también queremos negarlo de acá, de ese lado, es que no te van a quitar el trabajo. Pues la verdad es que sí, para algunas cosas sí, pero como bien mencionábamos, eso ha pasado siempre. No es la primera vez que va a suceder que ciertos trabajos van a desaparecer. Es algo que tiene que ser por la evolución, ¿no? Sí, y aquí mencionan algo importante, ¿no? Me da risa porque me acuerdo de los memes de cuando empezó estos filtros de TikTok a crear como tu imagen en la IA y todo ese rollo. Y que dicen, antes te imaginabas que los robots iban a ser los que estaban trabajando, ¿no? Y tú creando arte. Y ahora es la inteligencia artificial la que hace el arte y te está chingando, ¿no? O sea, es como de, güey. Bueno, pero algo que es seguro, ni humanos ni inteligencia artificial sabemos dibujar. Bueno, eso sí, pero aquí, ¿ustedes creen que el home office sí llegó para quedarse? O sea, ya es algo que... Sí, ya estaba. Ahorita simplemente se expandió un poco. De acuerdo. Sí. Y bueno, ya para agradecemos también todo este intercambio de comunicación, de información que hemos tenido. Y para ir cerrando, que ya nos dieron un poco su opinión, ¿no? Su conclusión, abundar un poco más en eso. O sea, personalmente, ¿cómo han vivido ustedes el home office? ¿Cómo les ha ayudado? ¿Y qué recomendaciones le darían a las personas que nos escuchan? Y a nosotros también, como también usuarios, ¿no? Sí,
Bueno, en mi caso, nosotros que trabajamos en home office, sí ha sido un proceso, ahorita es muy natural, ya, es padre, pero sí necesitamos primero aprender la organización y la disciplina. Y yo creo que no nada más en el home office, ¿sí? Es en todos los elementos de tu vida, debe de tener esos dos elementos, organización y disciplina. Tienes una agenda en home office, no porque estás en casa, igual la recomendación es, no porque estás en casa te vas a parar y así en pijama te vas a presentar en la cámara, ¿no? Tienes que, pues, asearte, así ser, pues, en la oficina, oye, ¿no? Por respeto a ti. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de disciplina, ¿no? También los tiempos, organizarte en una agenda, cuáles son tus pendientes del día, cuáles son tus objetivos y metas del día, ¿sí? Y cumplirlos, porque de ahí también se ve la disciplina. Entonces, esa es mi recomendación que nos ha servido mucho a nuestro equipo de trabajo, la organización, la disciplina y mucha comunicación. Tenemos, pues ahorita, ¿quién no está en un grupo de WhatsApp? Nosotros estamos en un grupo de WhatsApp para temas de trabajo, ¿no? Y a nivel de empresas también ha habido ese cambio. Ya los clientes ya quieren cotizaciones, información, pásamelo por WhatsApp. Entonces ya el WhatsApp se está profesionalizando, está generando muchas herramientas para facilitar. Sí, desde acá, desde mi punto de vista, de igual forma, creo que sí son puntos importantes esos, ¿no? La organización, disciplina, comunicación, que va a ser lo que realmente va a dirigir si tú eres un buen candidato para trabajar de esta forma, ¿no? Como porque bien mencionábamos, quizá no es para todos y está bien, ¿no? O sea, no tiene por qué funcionar para todos, simplemente pues estar consciente de las ventajas y desventajas y de tus capacidades, ¿no? Porque de nuevo ya cada quien sabrá si le conviene o no. Y pues bueno, para la parte de en la educación, que es donde me desempeño un poquito más, pues lo mismo, o sea, pasó justo aquí, hubo como que hay cierta preocupación luego en las universidades de que dicen los chicos pandemia, ¿no? De que vivían un poquito rezagados en muchos aspectos, porque justo pasaba eso, que tuvieron la libertad de poder decidir si la tomaban acostados en la cama, en el sofá, o sin prender la cámara, ¿no? En pijama o viendo la tele y acá apagado el micrófono, en muchas situaciones sin pedradas ni nada, sí, y pues justo tomar eso como aprendizaje, ¿no? Para que ya ahora que llegan al sector laboral, pues tratar de adaptarlo y aprovechar eso que ustedes aprendieron como alumnos, por ejemplo, o sea, tienen ese plus que mucha gente no ha tenido, que de nuevo fue una necesidad y tuviste que aprender a usar todas estas herramientas tecnológicas que muchos no las saben usar. Entonces tienes eso que muchos quisieran. Si la mayoría de los alumnos que estuvieron estudiando durante la pandemia quieren trabajar en home office, va a ser más fácil, ¿no? Porque ya traen prácticamente todo eso que a lo mejor muchos no están conscientes porque ya lo ven natural, como bien mencionamos, pero es algo que tienen y que los demás no, o sea, que la mayoría no lo tienen, ¿no? Entonces, pues que lo aprovechen, que lo usen y si pueden conseguirse un trabajo de esa forma, que lo hagan, ¿no? A mí me preocupan los de medicina, ¿no? Los que salieron de medicina, sí. Eso sí está bien. Mira, vas a agarrar una naranja, la vas a cortar y la vas a cocer. Hay practican con la familia. Hay cosas que sí tienen que ser, que siguen No, teniendo claro. que ser prácticas. Sí, y no perder también el sentido humano, ¿no? La comunicación, como bien lo decía Ruth. O sea, esa parte se me hace muy importante, ¿no? El hecho. Y yo que soy como que bien, bien interactiva luego con mis compañeros, como de necesito el contacto, ¿no? De sentirlos y no perder esa naturalidad de la comunicación, ¿no? Porque incluso sí he tenido acercamiento con personas que trabajan 100% en casa y ya son personas que a veces les cuesta un poco más la interacción social, ¿no? Y ese también, pues habría que ver. Era un síndrome de la cabaña. Después de pandemia, eso estudiando, en donde la gente pues se encerró, le gustó y ahora sácalo. y ahora ya no quiere tener, se quiere mantener en casa. Los, tal cual, como decían los japoneses, los hikikomori, que era algo muy propio nada más de Japón por la cuestión de espacios.
ya crece, o sea, la gente que prefiere estar encerrada. Y allá por discusión de espacios. Pero bueno, amigos, la verdad es que estoy muy contento de que hayamos recorrido todo esto. Quiero invitar a la gente que si les gustó el capítulo, o si se llevaron algo interesante por ahí, que nos ayuden a seguir generando contenido, donde hablemos de manera abierta de temas de interés que influyen en cómo percibimos la realidad. Suscríbete a nuestro canal de la rebelión del status quo a través de YouTube y únete a la tropa. Nos puedes seguir también en Facebook, Instagram, TikTok y X, antes Twitter. Twitter, ya, nos hacemos. Donde podrás encontrar todo el material que estamos generando precisamente, como estas pláticas, como algunos resúmenes también. Muchísimas gracias, y si aún no lo haces, te invitamos, porque será una experiencia bastante agradable. Les agradezco mucho que hablaran con nosotros. Y también, gracias a ti que llegaste al final de este capítulo. Recuerda que aquí se trata de compartir, argumentar, reflexionar y enriquecer la percepción de los temas que vamos abordando. Y pues nos vemos en el próximo capítulo.